Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a revisar lo que es la multiplicación y la división en binario, específicamente en complemento a 2. Así que vamos a partir recapitulando lo que vimos en la clase pasada, rápidamente más o menos para estar en la misma línea. Y también les comento que reparé un detalle con una de las grabaciones de la lista de reproducción que no había linkeado acá a la lista, o sea, la grabación de la 8. Así que ahora está, aquí pueden revisar todas, ¿ya? Las ordené también por si acaso, ya sé que alguien por ahí no encuentra la clase, para que sepa que ahora está. Se me ha olvidado ponerla en la lista. Y bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con suma y resta en CA2, donde primero obviamente vimos que el hecho de sumar 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1, 1 más 0 va a ser 1, y cuando tenemos 1 más 1, nos va a quedar 2, que en este caso se va a escribir como 1, 0. Tenemos que tener en cuenta que ese 1 que aparece ahí, y este 1 que aparece al sumar el 1 más 1, vienen a ser carries o acarreos, que es como cuando nosotros estamos operando, por ejemplo, en decimal, y decimos acá 4 más 7 va a ser 11, ¿cierto? Ponemos un 1 acá, y el 1 que correspondería a la decena lo pasamos a la siguiente columna, que es la de las decenas, ¿cierto? Y ahí sumaríamos 1 más 1 y nos quedaría 2. Lo mismo hacíamos en el caso de la suma en CA2, donde tenemos acá nuestro primer ejemplo, dos números positivos, vemos que tienen signo 0, ¿cierto? Y procedemos a sumar. 1 más 1 va a ser 2, que se escribe como 0, 1. Ese es el carry, ¿cierto? 1 más 1 va a ser 0, 1. 1 más 0 va a ser 1. Y 1 más 0 va a ser 1. ¿Ya? Lógicamente el 0 más 0 va a ser 0. Este resultado que nos queda, que es un número positivo, con la misma cantidad de bits, sería el más 12. Teníamos que estábamos sumando el más 9 y el más 3, por tanto estaría perfecto. Hicimos otro ejemplo más donde teníamos un número positivo y un número negativo, los sumamos, tal cual. Proseguimos 1 más 1 va a ser 0, 1, 1 más 1 más 0, 0, 1, 1 más 1 más 1, 1, 1, ¿cierto? Y así seguimos trabajando hasta que en definitiva nos quedó esta operación. 1 más 0 más 1 nos da 0, 1. ¿Y qué sucede? Tenemos que justamente la cantidad de bits del sistema que estábamos trabajando, que eran 8, se ve excedida. Nos pasamos en 1, ¿ya? Y ese bit se descarta simplemente porque tenemos que mantener la cantidad de bits, ¿ya? Y siempre es el de la izquierda, el de más a la izquierda que se descarta, ¿ya? No es porque sea un 1, o sea, si por ejemplo acá me hubiera quedado un 1, por ejemplo, mientras esté yo en los 8 bits, ese sigue siendo el bit de signo, no descarto nada, ¿ya? Porque a veces pasa que alguien de repente piensa que no, es que hay que descartar el último bit, y no, no se descarta. Simplemente lo descartamos por el hecho de que no habíamos excedido la cantidad de bits y tenemos que mantenerla. Así que comprobamos, ¿cierto?, que era justamente este número más 23, el otro menos 19, y nos da más 4, lo cual se corresponde. ¿Cómo obteníamos el valor de los números negativos? Tal cual como lo haríamos con los positivos, con la única diferencia de que el bit de signo va a tener un peso que le va a corresponder según la posición, pero negativo. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá este bit de signo, si tuviéramos números negativos, pesaría menos 16, si que fuera el caso, un número negativo. En este es menos 28, si tuviéramos 16 bits, sería mucho más grande, ¿cierto? Pero negativo, eso es lo importante. Y con eso podemos obtener el valor sin mayores problemas. También se podía hacer, ¿se acuerdan? Agrupando y haciendo una conversión intermedia hexa, teniendo en cuenta que el bit de signo hay que dejarlo fuera. Ya hay que darle su peso como corresponde, ¿no? Como si fuera un dígito nomás en binario. Después trabajamos en este ejemplo, donde teníamos dos números negativos que estábamos sumando. Ustedes pueden ver que sumamos también, mismo procedimiento, y aquí nos quedó un 1 adicional, que descartamos porque no estábamos pasando la cantidad de bits y tenemos que mantenerla. Así que nos queda un número negativo. En este caso sumábamos el menos 40 y y el menos 8. Nos quedaba menos 48, lo cual se correspondía. Y llegamos hasta este punto, al ejemplo 4, donde teníamos que, si sumábamos estos números, un 6, ¿cierto? En complemento a 2, usando 4 bits, y un 3, ambos números positivos, nos quedaba un número negativo. Como pueden ver, la cantidad de bits que estamos usando es exactamente la misma, o sea, no hay que descartar nada, ¿cierto? No es como que descartar ese y tampoco me haría correcto, ¿cierto? ¿Y qué sucedía? En realidad se producía el llamado overflow o desbordamiento, donde teníamos que el resultado que debería habernos dado está fuera del rango representable usando 4 bits en CA2. Así que, de hecho, si recordamos cuál es el rango representable con 4 bits, lo podíamos calcular de esta forma, y vemos que va desde el menos 8 hasta el más 7. Así que en definitiva, obviamente el más 9 no iba a poder representarse. También identificamos
overflow por medio de un signo erróneo, ¿ya? Porque nos salimos de los positivos y terminamos en los negativos. Si por algún motivo sumamos y el resultado debería ser un negativo menor que 8, también nos daría un overflow. Pero el overflow es cuando salimos por fuera del rango, por decirlo así. Hacia acá o hacia acá. Y en ese otro caso nos habría dado un bidesigno erróneo también, dándonos un número positivo. Luego trabajamos con la resta, donde veíamos que tenemos el minuendo, le queremos quitar el subtraendo, y lo que hacemos en definitiva es únicamente sumar. Solamente que vamos a sumar el A más el inverso aditivo del B. ¿Cómo obteníamos inverso aditivo? Aplicando ese procedimiento que les comentaba que permite obtener el número con el signo contrario. Por eso es que aquí tomamos este número tal cual, y ese número que queremos quitarle al anterior, al minuendo, le tenemos que aplicar el procedimiento de partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y los siguientes bits hacia la izquierda los descartamos. O sea, perdón, los invertimos. Así que nos queda así, ¿ven? Invertíamos esos bits, todos estos bits de acá invertidos. El primero era el único que manteníamos en este caso porque justamente partían 1. ¿Y qué pasaba con esto? Nuevamente sumábamos ahí y descartábamos este bit únicamente por el hecho de que no estamos pasando la cantidad de bits. Comprobamos, ¿cierto? Este número era el más 144, perdón, más 114, y este número era el 15. Si nosotros restamos al 114 el 15, nos debería dar 99, lo cual se correspondía. Aquí le dimos los pesos 32, 64, 2 y 1, 96 más 3, 99. Positivo, ¿cierto? Que el bidesigno que tenemos. Y se cumplía. Trabajamos con otro número. En este caso, operamos con un número negativo y un número positivo. Le queríamos restar a este número negativo este número que está acá. Para eso teníamos que mantener este número tal cual, el minuendo, ¿cierto? Y el sustraendo es el que nosotros le tenemos que cambiar el bidesigno, o perdón, le tenemos que cambiar el signo. Para eso lo que hacemos en definitiva es simplemente partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y los siguientes bits lo invertimos. ¿Qué pasaba si no teníamos otros bits anteriores, por ejemplo 0? Bueno, simplemente mantenemos ese 1 que está ahí. Y en definitiva sumamos y nos queda así un 1 fuera porque sería el noveno bit que descartamos y nos queda este número. Ustedes pueden ver que sumamos dos negativos, nos dio un negativo, muy bien. Y también podemos ver que podría haberse producido un overflow. O sea, yo podría estar restando números y se podría producir un overflow. Simplemente en este caso, si de repente este positivo hubiera sido muy grande, me podría haber dado la situación, o se podría dar la situación de que justamente el negativo quedara fuera del rango representable. Para 8 bits hubiera sido por debajo del menos 128, ¿cierto? Un menos 129 ya no se hubiera podido representar. Y obviamente números que fueran más negativos, en realidad menores que ese, tampoco se habrían podido representar. Y habíamos quedado cierto en que íbamos a revisar hoy día la división y multiplicación en CA2. Quiero saber si se entiende lo que recapitulamos ahora. Obviamente siempre un poquito más rápido porque es lo que vimos en la clase pasada, pero de todas maneras cualquier duda me comentan. Si es que hubiera alguna duda me comentan. Si se entiende le ponen que sí. ¿Ya? Porque vamos a comenzar a revisar eso. Entonces, vamos a ir a el whiteboard. Acá tenemos la pizarra. Ya les tengo preparado más o menos todo para que ustedes lo revisen. Esto, por si acaso, estas diapositivas son del siguiente apunte. Por si alguien lo quiere revisar con más detalle. El apunte que está en la unidad 1. Vamos a dejarlo como lo ven tal cual ustedes. De hecho, está lo mismo publicado. Este apunte, tema 1A. Aquí pueden encontrar lo mismo que hemos estado revisando. Igual es largo el apunte, la verdad. Pero si alguien quiere verlo así como con más detalle, paso a paso, lo puede hacer sin problema. Y en específico es lo que se encuentra, aquí está la suma, la resta, ¿cierto? La condición de desbordamiento, overflow, que también nosotros revisamos. Y por acá viene la multiplicación y la división. Vamos a partir en específico con la división. Me imagino que se preguntarán por qué será ese el orden. Pero en realidad es por el hecho de que hasta ahora nosotros hemos estado manteniendo la cantidad de dígitos cuando realizamos una operación, ya sea en suma, en resta. En división vamos a hacer lo mismo. Solamente que hay que recordar algunas de las cosas que nosotros podríamos realizar, no sé, en cursos previos, quizás la básica,
¿cierto? Les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros vamos a operar, pero en decimal, para que me entiendan un poquito mejor. Supongamos que queremos dividir, recuerden también que tenemos obviamente el dividendo, tenemos el divisor, tenemos cociente y tenemos resto, para que estemos en los mismos términos. Si yo quisiera dividir 25, ¿cierto?, en 5, yo lo que debería hacer es ver cuántas veces cabe el 5 en el dividendo, ¿cierto? Así que podríamos restarle el dividendo, perdón, el divisor a nuestro dividendo. Esto nos va a dar 20, y cada vez que nos dé un resultado mayor o igual que 0, quiere decir que estaba a lo menos contenido una vez más, ¿cierto? O al menos una vez, ¿cierto?, contenido el divisor en el dividendo, ¿sí? Porque nos dio positivo, ¿cierto? Así que incrementaríamos nosotros nuestro cociente aquí, que había partido en 0, 1. Quiere decir que a lo menos cabe una vez el divisor en el dividendo. ¿Qué hacemos ahora? A este resto parcial le volvemos a quitar el divisor una vez más, para ver si es que todavía cabe una segunda vez. Esto claramente nos da 15, lo cual es mayor o igual que 0. Y como nos dio eso, quiere decir que estaba a lo menos contenido 2 veces. Incrementamos el cociente cada vez que nos da un resto parcial mayor o igual que 0. Seguimos. Le volvemos a quitar el divisor para ver qué nos da. Y nos da 10, como es mayor o igual que 0, nosotros vamos a estar incrementando el cociente, debido a que está contenido a lo menos 3 veces. Y ahora nos podríamos preguntar también cuál es la condición de término. En realidad es simplemente, vamos a seguir operando, ¿cierto?, mientras nos dé un número que sea menor o igual que 0. Cuando nos dé que el resto parcial es 0 o negativo, nos detenemos, porque entenderíamos de que ya no está contenido más veces más que las que hemos obtenido. Así que le volvemos a quitar acá 5, que es el divisor, nos da 5, lo cual es mayor o igual que 0, por tanto incrementamos el cociente en una vez más, nos quedaría en 4. Y por último acá ustedes pueden ver que yo si le quito 5 nuevamente, me va a dar directamente 0, lo cual cumple con ser mayor o igual que 0, por tanto yo voy e incremento el cociente. Como podrán haber notado, el cociente se incrementa siempre que tengamos que el resultado o el resto parcial es mayor o igual que 0. ¿Sí? Esto que acabamos de representar acá es precisamente lo que realiza un sistema digital para dividir, ¿ya?, en su versión más básica, sí. Obviamente, directamente usando sumadores y usando inversores. Eso es todo lo que ocupa. Un sumador y un inversor. Vemos entonces que, ¿cómo sería para este caso? Para pasar del decimal a justamente a binario. Primero, como les decía, tenemos que identificar qué es el dividendo, divisor, cociente, que lo representamos acá justamente. Y vemos que en los computadores la operación de edición se va a llevar a cabo usando la resta. Puesto que la resta se puede realizar como una suma, que es lo que nosotros vimos en la clase pasada, la división también va a llevarse a cabo por medio de un sumador, que es el elemento digital que permite hacer eso. Nosotros también podemos revisarlo posteriormente, ¿ya? El signo del cociente va a depender de los signos del dividendo y el divisor, de acuerdo con las dos reglas siguientes. Si son del mismo signo, el cociente será positivo; si son de signo diferente, el cociente será negativo, obviamente, ¿cierto? Negativo, positivo, como son diferentes, será negativo, ¿cierto? Y si que fueran iguales, me daría positivo. ¿Ya? Es lo que uno ha ocupado muchas veces, probablemente. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, aquí se lista el procedimiento, que la verdad es que quedaría un poquito mejor si fuera un diagrama de flujo, que debido a que es un algoritmo. Vemos que lo primero que hace es determinar el signo del dividendo, determinar si los signos del dividendo y el divisor son diferentes. Esto nos va a indicar cuál va a ser el signo del cociente, ¿ya? Luego inicializamos el cociente a 0, tal como lo dice acá, que partía en 0. Y en el paso 2 procedemos a restar el divisor al dividendo utilizando la suma en complementos, vale decir, restar como lo hemos hecho en la clase previa. Así obtenemos el primer resto parcial, ¿ya?, donde vamos a sumar 1 siempre que este resultado del resto parcial sea mayor o igual que 0. Vale decir lo que nosotros estuvimos haciendo acá en este ejemplo. Y vamos a seguir realizando esto siempre que nos dé un resultado que sea mayor que 0. ¿Ya? Porque si es que es igual a 0 o menor que 0, nos detenemos. ¿Ya? Eso es importante. Y obviamente seguimos repitiendo esto hasta que finalmente se cumpla el que nos dé algo así. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Recuerden que en cualquier momento, cualquier duda que tengan, me van comentando. Acá nos piden dividir los siguientes números con signo. Fíjense bien que si son números en CA2, porque estamos trabajando ahora números en CA2, tenemos que este bit de signo, por si acaso
está medio mal pintado, pero en realidad son así, ¿cierto? Este sería el bit de signo, que sería 0, y ese sería 0. Eso nos indicaría que el signo de nuestro resultado, de nuestro cociente, ¿cierto? Deberá ser positivo, dado que ambos son positivos en este caso, ¿ya? O que los signos son iguales. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos este número, o en realidad estos dos números, el dividendo y tenemos el divisor, y vamos a restarle al dividendo el divisor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente sumándole su inverso aditivo, que vamos a obtener de la siguiente manera. Acá, ¿cierto? Vamos a hacer bien la flecha así. Vamos a tener que se mantiene el primer dígito, ¿cierto? Ese 1. Estos siguientes se van a invertir todos. Así que me va a quedar entonces 1, 1. Después me va a quedar 0, 0. Después me va a quedar solo unos. 1, 1. Y aquí esto se lo vamos a poner en rojo porque es el bidesigno. Y se lo vamos a sumar. Sumamos. ¿Qué nos da entonces? Acá nos va a dar obviamente 1, acá también va a ser 1, va a ser 0, 1, lo voy a poner en verde para que así sea más claro. Nos va a quedar 1 ahí, voy a ponerlo bien. Después vamos a tener acá 0 más 0 va a ser 0, y vamos a tener 0, 1, en verde nuevamente. Ahora tenemos, ¿cierto? 1 más 1 más 1, sería entonces 1, 1. Vamos a ponerlo mejor en verde, para ser consistente. 1 más 0 más 1 sería 0, 1. Pueden ver ustedes que claramente ahora nos pasamos de la cantidad de bits, ¿cierto? Y como estamos restando, tenemos que mantener la cantidad de bits. Así que este se descarta. Se descarta y nos queda este resultado. Como pueden ver, nosotros teníamos el cociente ya inicializado en 0. Este número que nos dio, el resto parcial, es mayor o igual que 0, por tanto nosotros deberíamos incrementar el cociente en 1. ¿Ya? Ahora, a este resto parcial le debemos volver a restar el divisor. ¿Cómo lo hacemos? Sumándole el inverso aditivo del divisor que tenemos justamente ahí. Así que le volvemos a sumar esto que tenemos acá, arriba. Ahí. Es lo mismo que estábamos haciendo antes cuando yo le quitaba 5, ¿cierto? Para ver si estaba contenido una vez más el divisor en el dividendo. Lo desarrollamos y nos queda entonces 0, 1, 0, 1, después 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. Después nos queda 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. 1 más 1 más 0 va a ser 0, 1. Aquí nos va a quedar solamente 1, ¿cierto? Acá también. Y ahí sería 0, 1. ¿Ya? Por lo tanto, al final nos va a quedar nuevamente 0, 1. Estaríamos pasándonos en un bit y descartamos, por tanto, este bit que nos quedó fuera, ¿cierto? Vemos que este número que está acá va a ser mayor o igual que 0. Por tanto, seguimos, ¿cierto? Trabajando, y además, como es mayor que 0, mayor o igual que 0, perdón, nos da, o tenemos que incrementar acá el cociente. Ahora el cociente está en 2. Eso quiere decir que en realidad, a lo menos, está contenido 2 veces el divisor en el dividendo. Porque lo pudimos restar, ¿cierto? 2 veces y nos dio algo positivo, lo que está acá. Volvemos entonces a sumar el inverso aditivo de nuestro divisor, que sería equivalente a restarlo, ¿cierto? Ahí. Hacemos eso y vemos que nos da. Si sumamos nos da 1, nos da 0, 1. Sumamos, ¿cierto? Nos daría entonces 0, 1. Nos quedaría 1 ahí simplemente, 1 por acá también. Y luego nos queda 0, 1. Luego acá también nos queda entonces 0, 1. Y por último nos quedaría directamente 0, 1. Como vemos, ¿cierto? Nos vuelve a quedar un dígito de más que nosotros descartamos, siempre el de más a la izquierda. Lo descartamos y nos queda este número, que pueden comprobar ustedes que es mayor o igual que 0, ¿cierto? Mayor o igual que 0, por tanto, continuamos y además incrementamos nuestro cociente. Nos quedaría ahora en 3 el cociente. Y ahora volveríamos entonces a restarle el divisor, que sería equivalente a sumarle su inverso aditivo. Vamos a ver qué sucede. Nos queda ahí. Ahí, ¿cierto? Y desarrollamos. 1 más 1 va a ser obviamente 0, 1. Después nos queda de nuevo 0, 1. Acá nos vuelve a quedar 0, 1. Y como pueden ver, en realidad
aquí ya estamos terminando, ¿cierto? Nos vuelve a quedar 0, 1. Nos queda ahí 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Como tenemos un bit adicional, más de los 8 bits que tenemos por lo que estábamos trabajando, este se descarta. Y nos quedaría así este resultado, que obviamente es mayor o igual que 0, y por tanto yo puedo incrementar el cociente, nos quedarían 4, y al mismo tiempo estaría en la condición de término. ¿Cierto? Llegamos hasta ahí. Ahí terminamos porque nos dio 0. Recuerden que nos deteníamos si nos da 0, que era porque estaba perfectamente contenido, o si nos da negativo, porque ya no está contenido una vez más, que sería lo que significaría en ese caso. ¿Se entiende el procedimiento? Le voy a mandar la encuesta nuevamente. Ya. Muy bien, cualquier duda, recuerden que aprovechen de comentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos pedían aquí también en el punto 2, verificar que la división es correcta, convirtiendo los binarios a decimales y realizando la división. Vamos a ver si es así. Así que vamos entonces a comprobar. Este es el primer número, ¿cierto? ¿Qué número es? Podemos darle el peso acá. Este sería 4 más, este pesa ¿cuánto? Ese 8, 16, 32, 64, ¿cierto? Así que sería 32 más 64. 64 más 32. Esto obviamente es 96. Y esto de acá sería, por tanto, 100. Como tiene un bit de signo 0, va a ser un más 100. Luego vamos a comprobar el valor de este número que está acá, que de hecho este número ustedes lo deberían conocer, ¿cierto? Porque lo estuvimos ocupando con varios ejemplos. 1 más, después sería este 8 y ese 16. ¿Sí? Tenemos que aquí es 24, más 1, 25, pero como es un número en complemento a 2 que tiene un bit de signo 0, será un más 25. Claramente ustedes pueden comprobar que el cociente, ¿cuánto era? 4, simplemente. ¿Sí? Eso es lo que nos da el cociente. Más 4. Así que tiene sentido. Era un número positivo que estaba siendo dividido por otro positivo, por tanto tenía que darnos un número positivo, y el resultado es 4 directamente. Eso es lo que realiza por ejemplo, una ALU cuando hace la operación, ¿ya? Una unidad lógica aritmética. No sé si ustedes la habrán escuchado alguna vez, ¿ya? Pero simplemente un dispositivo que realiza suma, resta, multiplicación, división y además comparaciones lógicas. ¿Ya? Es algo que está en la base de la mayoría de los elementos digitales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación? La verdad es que preferí dejar la multiplicación para el final, a diferencia de la división, por el hecho de que aquí, como estamos hablando de números que van a ser muy grandes los resultados, nosotros no mantenemos la cantidad de bits. No tendría sentido, la verdad, porque incluso con pocos bits rápidamente empieza a crecer el número. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos siempre en la cantidad de bits que nos permite utilizar nuestro sistema para poder representar los números. Supongamos que podría ser un sistema con 16 bits, podría ser con 32 bits, 64, 128. Entonces nosotros operamos y después vemos el resultado, cómo lo representamos en ese sistema. ¿Ya? Y en el caso que no se pudiera representar porque quedamos fuera, simplemente se produjo overflow, pero por una multiplicación, dado que el resultado no es representable con la cantidad de bits que tenemos en el sistema. Así que justamente eso vamos a hacer. Pero tenemos que tener en cuenta algo importante. Fíjense bien que, ¿qué pasaría si yo tengo algo así? ¿Cuál es el resultado de sumar 1 más 1 más 1 más 1? O sea, obviamente eso debería ser 4, lo cual representamos así. Pero, ¿cuál sería el carry si yo estoy sumando, por ejemplo, una sola columna? ¿Qué mandaría ese 1, 0? ¿O sería solo el 1? La verdad es que no podríamos representarlo. No podemos representar ese resultado de esta operación en únicamente 2 bits. Por ejemplo, no sé, como hacíamos que poníamos 1, 0, 1, 1, en el caso de que el resultado fuera 3. Por lo mismo tenemos que evitar que se produzca esto. Y para evitarlo, la verdad es que lo que vamos a hacer son unas sumas parciales, pero quiero que primero recordemos un poco cómo trabajábamos antes. Fíjense, si yo quisiera operar esto a mano, estos son números decimales, yo partiría multiplicando, por ejemplo, S por cada uno de los números que tenemos acá, ¿cierto? Multiplicando por nuestro multiplicador, y
partiríamos así. Diríamos entonces, 1 por ese número va a ser directamente el número, ¿cierto? 4, 3, 2, 1. Después yo me saltaba un espacio y empezaba aquí a hacer qué cosa. El 2, ¿cierto? Ya había considerado ese, venía este. Lo multiplicaba por el primer número, nos quedaba entonces 8, nos quedaba acá 6, nos quedaba 4 y nos quedaba 2. Y después yo me saltaba dos espacios, ¿cierto? Consideraba este número y lo multiplicaba obviamente por el multiplicando. ¿Cómo me quedaría? Me habría quedado entonces 8, 6, 4 y 2. Y después sumábamos todo, ¿cierto? Y si hubiera tenido más números acá, en el multiplicador, yo habría seguido acumulando ciertas filas. Sin ningún problema, porque después puedo sumar todo nomás. Al menos en decimal. Así que hubiera hecho esto. Hubiera quedado 4, acá me hubiera quedado un 11. Me queda, por tanto, acá, ¿qué número? Me queda 8, 17, ¿cierto? 17. Aquí me quedaría entonces 10, más 2 serían 12. Me quedaría entonces el 7 y el 2 acá, ¿cierto? Ese número me quedaría, así que no me equivoqué en nada, obviamente. Esto que acabamos de hacer no sería factible de realizar en binario, o sea, seguir acumulando y acumulando y acumulando. ¿Por qué? Porque se podría presentar este caso y no tendría cómo entonces representar la suma o el resultado que nos da en 2 bits y dejar uno como carry. ¿Ya? Por eso es que lo que hacemos son las llamadas sumas parciales. Les voy a mostrar cómo lo vamos a ir haciendo. Es como que cada vez que yo tenga dos productos, yo lo sumo al momento. Después obtengo otro y vuelvo a sumar. ¿Ya? Así que partimos acá con este ejemplo. Tenemos el 1, multiplicamos obviamente por este número, va a quedar ese número tal cual. Por ese lado en realidad es un poco más simple porque solamente nos va a poder dar 1 o 0. Después decimos este otro número. Desplazamos una posición. Nos va a quedar obviamente el 1, 0, 1, 1. Me pregunto si será un incendio, será ¿cómo se llama esto? Un operativo. Sumamos, fíjense bien, esta es la suma parcial o producto parcial al cual me refiero. 1, 1, 0, 1. Vamos a ponerle aquí ese 1 así para que no se confunda. Y fíjense que rápidamente creció el número. O sea, multipliqué por 11, o perdón, por 1, 1, ¿cierto? Y ya inmediatamente me quedaron un montón de dígitos más, naturalmente. Y ahora, una vez que tenemos este número, nosotros recién vamos a pasar a saltarnos dos posiciones. Vamos a incluir acá el 0. Vamos a borrar esto, ¿sí? Ahora el 0, ¿cierto? Y va a quedar 0 por ese número. Obviamente va a ser 4, 0. No lo omitimos, la verdad. Sumamos de nuevo. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y ahora incluimos ese número. ¿Se fijan? Siempre de 2 en 2. Y nos saltaríamos 3 posiciones. Nos va a quedar entonces 1 por todo este número de acá. Que sería entonces 1, 0, 1, 1. Sumamos. Sumamos y nos queda lo siguiente. Nos queda 1, 1, 1. Acá nos queda 1. Aquí nos queda 0. Nos queda 0, 1. Y tendríamos entonces acá el 0, 1. Se da cuenta que creció bastante, ¿no? Quiero que comprobemos. ¿Me podrían decir ustedes qué número es este? ¿Qué número es ese? En principio, fíjense bien que estamos acá trabajando en números binarios sin signos. También le llamamos formato real a eso. ¿Sí? Son números binarios, nomás como muy parecido a lo que serían los cardinales, donde no hablamos de números negativos ni números positivos, simplemente números. Y partimos del 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Este número acá va a ser 1 más 4 y más 8. Así que sería, de hecho, el 13. El 13 simplemente. Y así el más 13, pero no, es sin signo. Así que sería el 13 por qué número. Acá podemos ver que este sería el 11, ¿cierto? Ese pesa 1, ese pesa 2 y ese pesa 8. Nos da justamente el 11. 13 por 11, ¿cuánto da? Vamos a ver. 143. 143. Recuerden que estamos, en este caso lo hicimos así sin ningún signo ni nada por el estilo. Simplemente binarios que se están multiplicando. Y vemos qué sucede. ¿Qué es lo que nos da acá? Este número la verdad que va a ser el 15, ¿cierto?
más este es un 8 por 16, estoy haciendo una conversión intermedia a hexa, me queda en definitiva el 8, vamos a borrar ahí, 8 por 16 más 15, y nos da justamente el 143. Si ustedes le quisieran dar el peso, así 1 a 1, tampoco habría problema, ¿cierto? Sería 128 más el 8, más el 4, más el 2 y más el 1, ¿cierto? Y nos queda precisamente 143. Porque recuerden que este es un número binario, no es un número en complemento a 2. O sea, un número binario complemento a 2, no lo sería. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Una multiplicación realizando productos parciales. Cada vez que teníamos dos números que habíamos multiplicado, los sumábamos. Les mando la pregunta para que me digan si que se van teniendo o no. ¿Se entiende? Muy bien. Cualquier duda me comentan nomás, ¿ya? Ya. Entonces, una vez que ya tenemos una idea de cómo nosotros podemos multiplicar y realizar esos grupos parciales, o perdón, esos productos parciales, vamos a ver el procedimiento que vamos a utilizar para hacer una multiplicación de números con signos, y específicamente en CA2. La verdad es que el procedimiento es como medio extenso, pero van a ver que cuando nosotros estemos operándolo va a quedar un poco más claro, ¿ya? O estemos haciendo un ejemplo. Así que primero nos dicen, determinar si los signos del multiplicando y el multiplicador son diferentes. ¿Ya? Así obviamente vamos a determinar el signo del producto. Luego nos piden que cualquier número que sea negativo lo pongamos en formato real, vale decir, un número sin signo, tal como los que estaban acá. Esos son números sin signo, ¿ya? Para luego proceder a multiplicar. Así que empezamos por el bit de multiplicador menos significativo y vamos generando los productos parciales. Cada producto parcial debe desplazarse un bit a la derecha, perdón, a la izquierda, y vamos sumando cada producto parcial a la suma de los productos parciales anteriores para así obtener el producto final. O sea, tal como lo fui haciendo en el caso que les mostraba acá, ¿cierto? Cada vez que sacábamos un nuevo producto parcial, lo sumábamos a lo que nos habían dado los anteriores, hasta que llegábamos al último, lógicamente. Y obviamente, si es que el bit de signo es negativo, tenemos que obtener un complemento a 2 del número para así representarlo como negativo. En ese caso, recuerden que se le llama complemento a 2 muchas veces en los libros. Dejémoslo como que obtener el inverso aditivo, aplicando el procedimiento que nosotros vimos para poder obtener el inverso aditivo, ¿cierto? Que es como multiplicarlo por menos 1. Así que ahora vamos a ver el ejemplo directamente que nos va a hacer ver todo esto un poquito más claro, ¿ya? Porque de repente el procedimiento es como medio engorroso. Así que partimos. Fíjense que nos están pidiendo multiplicar los siguientes números con signos. Son números de 8 bits. Esto obviamente rápidamente va a quedar un número con muchos bits y nosotros lo vamos a ir desarrollando. Partimos identificando que el producto va a ser negativo. ¿Cómo lo sé? Porque hay un número positivo, tiene bit de signo 0, y hay un número que es negativo, porque tiene un bit de signo 1. Así que pasamos a la otra etapa, o paso, ¿cierto? Donde vemos que cualquier negativo tenemos que llevar a positivo. El multiplicando claramente es positivo, no hay que hacerle nada. Sin embargo, el multiplicador, que es negativo, tenemos que pasarlo a positivo. Para eso, partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, en este caso mantenemos ese 1 que está ahí, y los demás los invertimos. Así. ¿Cierto? Le vamos a poner este en rojo porque es el bit de signo. Y nos queda ese número. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es quitarle los bits de signo, obteniendo así dos números binarios en formato real o sin signo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Simplemente operar números binarios porque es más simple. ¿Ya? Así es como lo realizan. Así que nos va a quedar entonces el 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Multiplicando a esto de acá, sin bit de signo, al 0, 1, 1, 1, vamos a ponerlo así, ahí, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a operar nosotros en definitiva. Lo vamos a hacer tal cual como les mostraba yo en el ejemplo anterior, aunque un poquito más largo, sí. Partimos, vamos a cerrar acá, está la encuesta corriendo todavía, y nos queda así, miren, vamos a poner el número
0, 1, 0, 0, 1, 1, por este número de acá, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y nosotros partimos, multiplicamos el primero. Claramente 1 por este número va a ser ese número. Nos queda 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Luego nos saltamos acá al siguiente, tomamos ese, nuevamente un 1 por este número va a ser el mismo número, así, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y ahora, como les decía, tenemos que proceder a sumar. Sumamos, nos queda 1, 0, 1, lo vamos a poner acá también en verde para que se diferencien bien. Nos queda 0, 1 y nos queda 1 ahí. Después de eso acá también nos queda 1, nos queda 1, nos queda 1 y nos queda 1. Tuvimos suerte, nos quedó así. Claramente, fíjense que hicimos no llevamos ni siquiera toda la multiplicación y ya aumentó una cantidad de bits, ¿cierto? Aumentó la cantidad, tenemos muchos más. Y seguimos. Vamos a tomar ahora este número, ¿cierto? Le vamos a sumar lo que nos dé el producto de 0 por esto. Claramente no va a cambiar mucho, ¿cierto? Nos saltamos dos posiciones. El 0 por este número va a ser un conjunto de 7 ceros que va a quedar. No recomiendo omitirlos, la verdad. 4, 5, 6 y 7. Más 1, 0. Acá nos quedaría 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y acá un 0. Ahora, operamos acá. Nos quedan entonces 3 espacios hacia la izquierda. Multiplicamos ese 1 por el número. Nos va a quedar obviamente el mismo número. Va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y procedemos a sumar. Acá, ¿qué nos queda? Vamos a ver. Nos queda el 1, nos queda 0, 0, nos queda 0, 1. Ahí. 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1, sí. Sería 1, 1. Y tenemos entonces 1 más 1 más 0, va a ser 0, 1. Acá nuevamente 0, 1. Y sería 1 más 1 más 1, nos da 1, 1. Nos queda justamente ese 1 ahí y un 1 acá. Seguimos. Pondríamos este dígito. Nos desplazamos 1, 2, 3 y 4. Y pondríamos entonces el 1 por ese número. Nos va a quedar el mismo número. Va a ser 1, 1. 1, 1 ahí sí. 0, 0. 1, 0, 1. Más. Y sumamos. Ya nos van quedando menos. Pero obviamente es sumar operaciones que en el caso anterior. 1, 0, 0, 0. Nos queda el 0, 1. Nos queda acá otro 0, 1. Vamos a poner ahí nuevamente el carry. Y nos queda ahí 1, 1, 0, 1. Y aquí 0, 1. Se suman ahí y nos queda así. ¿Ya? Tenemos ese número, un montón de bits, ¿cierto? Y incluimos el siguiente. Nos queda 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Posiciones. Va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y sumamos. Vamos a bajar un poquito y vemos cómo nos queda. Nos queda 1, nos queda 0. Voy a anotar bien, sí. 0, 0, 0, 0. Nos queda el 1, 0, 1. Ahí nos queda entonces 0, 1. Acá se va a sumar simplemente el 1 con dos ceros. Acá también nos queda el 1. Aquí 0. Y aquí nos queda 0, 1. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, nos queda el último. Lo incluimos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a ser 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cambió en nada, pero nos queda así. De hecho, técnicamente uno podría haber quitado ese 0, ¿cierto? No habría ningún problema, porque son números binarios sin signo, así que en realidad estos de acá son como números no significativos, dígitos no significativos me refiero. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Después nos queda 1, 1, 0, 0 y el 1. Y este sería el resultado que nos dio. Fíjense cuántos bits son. 1, 2, 4, tenemos 8, tenemos 12, tenemos 13 bits. O sea, igual son bastantes. ¿Qué hacemos ahora? Porque el resultado que nos dio es solamente el binario, pero el binario sin signo. ¿Sí? O sea, hay que
representarlo de alguna forma con el signo que le correspondería al resultado, ¿cierto? Según lo que analizamos en el paso 1. Recuerden que el número tenía que ser negativo. Pero necesariamente tenemos que saber cuántos bits tendrá el sistema, con cuánto vamos a representar. Así que lo que nosotros hacemos es representar, por ejemplo, en este caso yo lo puse con 16 bits, se podría representar en 32, y lo único que hay que hacer es rellenar con la cantidad de ceros que se requiere, y además agregarle el bit de signo, ¿ya? Y muy importante, aquí nosotros le agregamos los ceros que se requieran, ¿cierto? Para completar lo que nos pide en el sistema, y le ponemos un bit de signo 0. ¿Por qué? Porque ahí recién lo convertimos en un número con signo. Y luego, si es que el resultado debía ser negativo, ahí nosotros lo hacemos negativo, ¿ya? Pero no podemos ponerle un 1 porque no es signo magnitud. Recuerden que es complemento 2. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Tomamos entonces el número. Recuerden que tiene 13 bits, por tanto, para llegar a los 16 que requerimos, y luego tenéis que poner 2 bits adicionales, además del bit de signo. Acá está puesto ahí. Vamos a borrarlo, ¿no? Ahí. Y le agregamos, como les decía, 1, 2. Ahí tenemos que tiene 15 bits. De hecho, no sería mala idea ordenarlos bien. ¿Saben qué? Los voy a ordenar bien. Le voy a poner acá 1, 0, 0, 0. Es el 1, ¿cierto? El 1, el 2, el 3 y un 1. El 2, el 3 y acá un 1. ¿Sí? Y yo le voy a estar agregando, como les decía, dos ceros para que tenga 15 bits. 0, 0. Y por último, ¿cierto? El bit de signo, que se lo voy a poner como 0 para que sea un número positivo, ahora un número con signo. Pasamos de un número binario en formato real, o como si fuera un cardinal, como les decía, y lo convertimos en una especie de entero, por decirlo así. De hecho, es un entero. Y ahora, como les decía, recordamos cuál era el bit de signo, o perdón, cuál era el producto, cómo tenía que ser. Tenía que ser negativo. Al tener que ser negativo, nosotros aplicamos la operación que usamos precisamente para eso, para cambiarle el signo. Así que aquí vamos a partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, en este caso el primero, ¿cierto? Que vamos a tener va a ser un 1, y lo siguiente lo invertimos. Nos queda 1, acá 1, 1, 1, nos va a quedar 1, 0, 1, 1, acá nos va a quedar 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y bueno, y el último tendrá que ser 1, ¿cierto? Porque precisamente ese es el producto que nosotros requeríamos, ¿cierto? Así que esto es, hacemos negativo el número. Vamos a hacerlo como que lo hacemos negativo. ¿Ya? ¿Y cómo nos quería entonces el resultado? El resultado final sería simplemente esto, pero aquí obviamente estamos usando 16 bits en CA2, lo cual nos permite representar el resultado que obtenemos. ¿Ya? Y quiero saber si se entiende. Si no, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben, me comentan. Voy a mandar la encuesta de todas maneras. Y aprovecho de hidratarme también. Porque ahora lo que vamos a hacer es simplemente verificar si es que estamos en lo correcto, si es que lo que nos dio. Vamos a ver los números originales, vamos a obtener su valor y luego ver si el producto se corresponde con el valor que deberían tener. ¿No? Como pueden ver, ahí, si es que por algún motivo el resultado queda fuera del rango que nosotros estuvimos trabajando o que nos pidan, o el flow de todas maneras, ¿cierto? No era el caso porque yo obviamente elegí 16 bits sabiendo que el resultado quedaba en 13, ¿ya? Pero si es que sucediera, simplemente un overflow. Bueno, vamos a ver entonces el valor de los números. Veamos. Por este primer dígito, o con este con este primer número. ¿Qué número es? Sería, ¿cierto? S pesa 1, bueno, este en realidad es 3, más, acá nos va a quedar 5 por 16, ¿cierto? Y va a ser positivo. ¿Esto cuánto es? 5 por 16 más 3. 5 por 16 más 3 lo vamos a calcular acá. 5 por 16 más 3. Sería 83, vale decir es un más 83. También ustedes podrían hacer lo siguiente. Obviamente le pueden dar el peso a cada dígito, sería
64 más 16 más 3. Y funciona igual, ¿cierto? Más 3, lo mismo, ¿ya? No hay problema. Luego, ¿cuál es el otro número? El otro número originalmente era negativo, ¿cierto? Vamos a ver qué es. Vamos a ponerlo ahí. Ese número es un menos, ¿qué cosa? Le podemos dar los pesos tal cual, ¿cierto? De hecho va a ser, déjenme verlo bien, va a ser un menos 128, vamos a borrar acá, porque el bit de signo, el primero es obviamente negativo su peso, más tenemos 64 y después tenemos el 5, ¿cierto? Al final. Sería un menos 59. Menos 59. Ese era el número original porque recuerden que era negativo, ¿cierto? Vamos a escribir mejor el 59, ahí, ¿ya? ¿Cuánto nos daría entonces el menos 59 por el más 83? Nos da menos 4.897. Menos 4.897. Menos 4.897. ¿Cierto? Eso nos da. Era un más 83 por un menos 59. ¿Sí? Y nos quería ver esto. Nos quería ver cuál es el valor. ¿Cómo lo hacemos entonces? La verdad es que aquí mi recomendación es siempre trabajar en Excel. O sea, yo acá esto lo tomaría como un 15 más, esto es un 13 por 16 elevado a 1, ¿cierto? 16 más, esto es un 12 por 16 elevado a 2. Y aquí esto recuerden que tenemos que trabajar solamente los bits que no sean el de signo, ¿ya? No lo debemos incluir. Esto sería entonces un 6. 6 por 16 elevado a 3. Y nos faltaría una sola cosa. ¿Cuál es el valor de nuestro bit de signo? Vamos a ver. Si este pesa 1, ese pesa 2, ese pesa 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿cierto? Después venía 256, 512, 1024, tendríamos 2048, tendríamos después el 4096, el 8192, y después ¿cuál viene? El 16.384, si no me equivoco. ¿Ya? Y los demás lo vamos a calcular. Vamos a ver qué nos da acá. El 32.000 y algo, ¿cierto? 8.192 por 2, estamos bien, y por 2 nuevamente. Sería un 32.768, ¿cierto? 32.768. Eso va a quedar obviamente negativo, porque es el peso que le tenemos que dar al bidesigno. Y podemos calcular el valor. ¿Nos dará eso? Vamos a ver. Vamos a operarlo. Lo vamos a hacer negativo. Le vamos a sumar el 6 por el 16 elevado a 3. Más, nos va a quedar entonces el 12 por el 16 elevado a 2. A 2. Más, y ahora viene el 13 por el 16. ¿Cierto? Y más el 15. ¿Y qué nos quedó? Precisamente el mismo resultado. ¿Se dan cuenta que es correcto, cierto? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Vamos a dar la encuesta. Así que se entiende lo que estamos realizando. Con esto ya hemos terminado las operaciones en CA2 y nos quedaría solamente ver los códigos, que es como lo último que se evalúa en la prueba. La verdad es que es bien cortito. Es bien cortito. Le vamos a dar una mirada rápida el día martes y con eso vamos a estar ok. Ya hemos realizado bastante ejercicio y la prueba se basa en eso, lo que hemos estado realizando. Conversiones entre los sistemas, suma, resta, obtener representaciones en coma flotante, de una representación en coma flotante calcular el valor, ¿sí? Y algunas preguntas así pequeñas sobre lo que vamos a ver el día martes, ¿ya? Pero muy breve, porque son como más que nada preguntas teóricas. Me pregunta Joaquín si es que podemos pasar eso a hexadecimal y después a decimal. Claro, es que esto que estaba acá, de hecho lo que yo hice fue precisamente eso. Fue precisamente pasarlo a hexa. Lo que pasa es que lo hice como de forma implícita. Como que, sí, es como que yo dije esto, mira.
Eso es F. Eso es, ¿qué cosa es D? ¿Cierto? Esto sería una C. Y esto sería, y lo importante es esto, fíjense bien, que yo lo que debo convertir es solamente hasta ahí, porque este tengo que darle el valor por sí mismo, no lo puedo juntar. Así que esto sería como un 6. Y después, claramente, lo que hice fue hacer esto. ¿Sí? Y ese le di su valor solo. Ya, mucho cuidado, no lo vayan a juntar porque ahí le va a cambiar, no va a corresponderse. ¿Sí? Y así uno puede calcular de manera más rápida. Muy bien. Bueno, así que por el día que haríamos, ok. El día martes, yo creo que en media hora cerramos los otros temas y después resolvemos cualquier duda que puedan tener para la prueba. Recuerden que es el próximo viernes. ¿Ya? Les recomiendo que repasen ahí lo que hemos estado realizando. Hoy igual es bastante, pero como lo tenía listo, por eso puse la diapositiva. Eso está también en el apunte. ¿Ya? Así que por el día que haríamos, ok. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa me escriben nomás. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.